Hola muchachos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a la clase de educación artística. Jovencitos de grado décimo, vamos a empezar en este tema del teatro, que estamos estudiando este segundo periodo, unos ejercicios gramaticales, unos ejercicios de escritura, pero no vamos a hacer una escritura aburrida, vamos a hacer una escritura divertida, una escritura que nos dé gusto. Vamos a tratar el tema de la construcción de esos personajes e historias. Para eso entonces es importante tener en cuenta algunas cosas, pero entre ellas quiero hablar especialmente de dos. La primera es la construcción de personajes. Esos personajes deben de ser buenos, creíbles. Eso es un aspecto fundamental en los personajes. Cuando uno va a escribir algo, debe pensar que ese personaje sea real, que de verdad me crean que ese personaje puede ser de ficción, lo que yo escriba, pero el personaje debe sentirse real dentro de esa ficción. Entonces, pues todo lo que escribimos es imaginario, todos son historias inventadas, imaginarias, pero vamos a empezar por construir el personaje, porque una de las cosas más importantes es que los personajes cobren vida antes de escribir la historia, no al tiempo en que estamos escribiendo la historia, no, porque entonces de pronto el personaje coge una vía que no nos va a gustar y después vamos a decir no, me devuelvo. Claro que pues no queda exento que eso no pueda suceder, pero cuando tenemos mucho conocimiento sobre el personaje, esto no suele suceder. Entonces tengo unos pasos, como un orden para la construcción de esos personajes. Bueno, por aquí tengo unos apuntes que preparé para esto, algo que se llama una ficha de la creación de personaje, que es lo que vas a hacer en esta clase. Vas a construir la ficha de la creación del personaje o de los personajes principales de esa historia que vas a escribir. Vamos a imaginarnos muy bien cada uno de esos personajes, no solamente sus nombres, no. Vamos entonces a definir ese orden. Vamos a empezar por las características físicas de ese personaje o de esos personajes. Vamos a coger uno por uno de esos personajes que vamos a imaginar, pero principalmente con los protagonistas de nuestra historia, y vamos a describir cómo es: alto, bajito, es de contextura atlética, es gordo, eh, es moreno, es blanco, es de ojos azules, eh, tiene las cejas muy pobladas, la nariz es muy aguileña o es muy filudita, es orejón, eh, camina con un defecto. Bueno, todas las características físicas habidas y por haber de ese personaje, porque una cosa muy importante es que tú como escritor tienes que conocer muy, pero muy bien todo, todo lo de ese personaje. Entonces, ya teniendo muy claras esas características físicas, vamos entonces con unas características segundas que son las características especiales del personaje. ¿Y cuáles son esas? Pues aquello que lo identifica en algo particular. Puede ser, por ejemplo, que tiene una memoria súper fantástica, que tiene un superpoder, que habla varios idiomas o que habla un idioma en especial. Bueno, algo que lo diferencie del resto de las personas. No necesariamente todos los personajes tienen eso, pero sí el personaje que estás construyendo tiene unas características especiales, hay que describirlas muy bien. Y una vez escribas estas características especiales, tienes que mirar si esas son
compatibles con las características físicas de ese personaje, tienen que ser coherentes, lógico, porque estamos construyendo un personaje que va a ser creíble y real. Entonces en esa ficha de personaje van las características físicas y luego esas características especiales. Y hay otras características. Entonces, después de que ya tengas coherente lo de sus características físicas con sus características especiales, vamos a mirar cuál es la historia de vida de ese personaje. Desde muy sus inicios a la actualidad y hacia dónde va la vida de ese personaje. Vas a escribir entonces todo lo que tiene que ver con la vida, los hechos, lo que le ha sucedido a ese personaje, los altibajos que ha tenido en su vida, cuál es su historia de vida, quién es ese personaje hoy en día, hacia dónde va ese personaje. Mira qué tan importante es escribir todo esto antes de escribir la historia. Ahora, una vez tengas esa historia de vida, con todo eso, desde sus inicios en la actualidad y hacia dónde va, vas a mirar si eso es coherente con las características personales que tiene ese personaje y las características especiales que definiste de ese personaje. Puede ser que haya una coherencia o una incoherencia y necesites modificar algo que ya has pensado de ese personaje. Por eso es tan importante hacer este ejercicio. Ahora, después de esas características, vamos a hablar de las características de la personalidad. Puede ser que ese personaje tenga, igual que todas las personas, unas características que en su personalidad lo diferencian de los demás. Por ejemplo, ¿qué características psicológicas tiene ese personaje? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su identidad de género? Es posible que también esa sea una característica del personaje. ¿Cómo se relaciona con los demás? Si es un ser social, si es asociable, es solo o por el contrario se socializa muy fácil. Es una persona con muy buen sentido del humor o por el contrario no tiene nada de esto. ¿Qué miedos tiene? ¿Qué miedos tiene ese personaje? ¿Cuáles son sus esperanzas, sus anhelos, sus sueños? Bueno, es de muy mal genio, etcétera. Todo lo que tenga que ver, como sueñes, la personalidad de ese personaje. Y sí, hay que compararlo con las características físicas, con las características especiales, con su historia de vida y debe encajar con esas características de personalidad que estás definiendo. Mira, lo importante es que reunir todo esto, estamos construyendo un personaje de una historia que vas a escribir. Entonces, equivocadamente hemos empezado a escribir historias sin construir los personajes. Y resulta que las mejores historias dependen de si hay uno o dos personajes de esa historia que son muy interesantes. Eso hace un gancho para que esa historia se vuelva muy interesante. Y de nuevo, hay que entonces volver a retomar, ahora sí, con todos estos elementos que hemos construido del personaje, esa ficha debe quedar muy bien organizada y esa es la que vas a presentar en la clase. Vas a definir cuántos personajes va a tener acompañando, inicialmente con los personajes principales, esa es la tarea. No hablemos de tareas, esa es lo fundamental en la historia que vas a escribir. Y cuando ya tengas todo esto, entonces ahora sí vas a escribir la historia. Pero esa será la tarea posible de la próxima clase. Por el momento necesitamos la ficha de esos personajes y el que quiera de ustedes me puede de una vez presentar la historia o por lo menos parte del inicio de esa historia. Esta historia va a ser una historia corta,
un guión sencillo, pero que tenga unos personajes contundentes. Bueno amigos, esta ha sido entonces la clase de hoy, la creación de personajes en educación artística. Dios los bendiga.